metodológica. Ya ustedes saben, cuando uno trabaja guía, se recuerdan que el método y la metodología es muy importante. Y en un texto doctoral es aún más, y en un texto de historia todavía más. Es decir, nosotros tenemos que evidenciar críticamente qué es lo que nos dicen las fuentes, pero también cómo leemos esas fuentes. Es decir, no nos quedamos solo con evidencia en términos positivistas, sino que recopilamos esa evidencia y la leemos. Isabel propone un análisis teórico, que también lo vamos a conversar ahora, donde ella reconstruye esas fuentes a través de esa teoría. Y en todo el texto uno va viendo las fuentes leídas desde esa teoría. Entonces, para ubicarlos brevemente, el texto buscó, recopiló, detalló muchas fuentes. Ella fue durante varios años a archivos, ahorita Isabel nos lo contará, voy a hacer una pregunta sobre eso, y eso no es sencillo. Para los que ustedes que van a investigar dentro de unos años en tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, sabrán que la investigación no es sencilla. En una universidad pública cada vez es más difícil lograr que uno tenga fondos para ir a investigar a otros archivos, a otros espacios. Entonces, que una investigación como la de Isabel detalle con tanta fuerza y con tanta minuciosidad el proceso de fuentes, para nosotros como historiadores es fundamental, pero para la investigación en general es un ejemplo de cómo hacer investigación. Ese es el segundo elemento. Y la tercera, que también lo discutiremos con Isabel, es la voz de las mujeres. Ahorita le voy a preguntar a Isabel que nos explique, muy complejo, porque en su investigación ella dice que la casa de recogidas tiene un proceso muy complejo, pero que es una casa de recogidas y por qué ella le dio voz a las mujeres. Entonces, ella no solo se basó en reconstruir una institución, sino que de esa institución trató de enfocar, de enfatizar la voz de las mujeres. Y eso es fundamental. Cada vez que las mujeres salían, que están acá, en la cubierta, para mí era fundamental, porque ella fue más allá de lo que creo que generalmente hacemos, ¿no? Reconstruimos la institución, pero las voces de esa institución, de las que vivieron ahí, la vida cotidiana no se reconstruye. Entonces, por eso que a ustedes se les hace muy aburrido historia, me ubico, porque ustedes leen una cosa donde la vida cotidiana, donde las personas, la cara, los hábitos se pierden. En cambio, en el texto de Isabel, uno encuentra esas mujeres y su vida cotidiana. Entonces, bueno, no quiero yo gastar el tiempo diciéndole todo lo que puedo decirles del texto, y quisiera más bien que escucháramos a la autora. Yo le voy a hacer la primera pregunta, porque vean que el libro se llama De la salvación del alma al régimen penitenciario, la casa de recogidas de Guadalajara. Y yo supongo que ustedes no saben qué es una casa de recogidas, o me equivoco. Entonces yo la primera pregunta que le voy a hacer a Isabel es que nos explique un poco qué es una casa de recogidas, para luego ya ahora sí entrar en materia de investigación. Isabel, buenos días y un gusto de verdad haberte leído. Es un texto fundamental, hermoso, y te agradezco este espacio. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Escuela de Estudios Generales por permitirme compartir con ustedes. Gracias a ustedes por su escucha, al doctor Esteban Sánchez y a Sonia Angula por sus observaciones. Y bueno, para arrancar me gustaría esta pregunta de qué es una casa de recogidas. En términos punitivos, la casa de recogidas servía para enviar a las mujeres que cometían alguna transgresión. También había cárceles de mujeres, pero se diferenciaban respecto a las casas de recogidas. Yo en el texto manejo diferentes ejemplos de casas de recogidas porque es una institución del orbe indiano, de la monarquía hispánica, que se replicó a lo largo de las Indias occidentales. Hubo casas de recogidas en Nueva España, pero también hubo en Guatemala, hubo en Lima, hubo en Buenos Aires, y yo di por hecho que entonces también había acá, pero parece que queda como duda por resolver si hubo o no hubo casa de recogidas, o si había cárcel de mujeres, o a dónde se enviaba a las mujeres que cometían alguna transgresión. Esa casa de recogidas se instituyó como espacio máximo de castigo.
Las mujeres que eran enviadas a la cárcel se les enviaba solamente cuando cometían faltas leves y que por lo tanto ameritaban poco tiempo en la cárcel. Y las que cometían cosas más agravantes como infanticidio, homicidio o también cuestiones relacionadas a delitos de la carne como adulterio, incesto, ese tipo de cuestiones también eran enviadas a las casas de recogidas y se les ponían castigos más severos porque se consideraba que merecían pues mayor pena por lo que habían cometido. Y en el caso de México, pues que se hacían muchas tortillas a mano, parte del castigo era que las mujeres desde muy temprano o desde la madrugada empezaban el proceso de producción para generar tortillas, que se hace en el metate. No sé si ustedes acá conozcan el metate. Ok, entonces imagínense que en la casa de recogidas había 70 mujeres ahí recluidas y su castigo era empezar con la cocción del maíz para generar el proceso de nixtamalización y en la mañana generar el proceso de la masa en el metate para las tortillas. Esas 70 mujeres para producir tortillas para alrededor de 500 hombres, porque su tarea era brindar la alimentación de la cárcel de varones. Entonces esos eran castigos extenuantes que desgastaban por cómo estaban en el metate, desgastaban las manos, las muñecas, la espalda, las rodillas, por cómo estaban hincadas en el metate. Entonces el desgaste físico representaba también cómo estas instituciones eran de máximo castigo. Y en la cárcel de mujeres pues eran penas cortas, no tenían alguna faena que realizar de forma obligatoria de este tipo y se entiende entonces que era como una estancia inferior en materia punitiva. Muchas gracias. Isabel hace un recorrido mucho más complejo de la Casa de las Recogidas porque van a ver que la casa tuvo su historia. Ahorita vamos a discutir sobre eso, pero yo quisiera también, aprovechando la experiencia de Isabel y que ustedes muchos vienen también por guía académica, preguntarle a Isabel cuál fue el proceso metodológico. Cuando uno lee el libro de Isabel, y yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, Isabel decía que buscó muchas fuentes y que aún así le faltó algunos textos, no encontraste los expedientes de Ana Corona, y entonces no sé si logro transmitirles a ustedes la sensación, pero si cuando uno investiga, uno se obsesiona con las fuentes. Ustedes, yo sé que esto, cuando yo digo interesante en historia, yo sé que para ustedes no es interesante, pero les juro que es muy interesante cuando uno busca en archivos y va encontrando y reconstruyendo esas fuentes. Y cuando incluso, como Isabel cuenta que desgraciadamente a pesar de las búsquedas, no encontró una serie de expedientes que hubieran sido interesantes de revisar. Entonces yo quisiera que Isabel les cuente a ustedes cómo fue ese proceso metodológico de investigación que, como les digo, le conllevó muchos años, pero también muchos lugares y que generó, y el producto es un trabajo minucioso, detallado sobre lo que les explicó de la Casa de Recogidas. Nosotros en México, en historia, tenemos un historiador bastante famoso, Luis González y González, que habla de que la misión o las tareas, las habilidades que requiere un historiador es tener paciencia para juntar ladrillos, y yo lo traduzco pues a juntar papeles, archivos, visitar todos los acervos que se pueda. Se necesita paciencia para juntar ladrillos e imaginación para construir palacios, porque nuestra tarea es de ir de archivo en archivo buscando pistas y una vez que tenemos todo junto, generar nuestras construcciones históricas de este objeto, en este caso la Casa Recogidas. Con esa perspectiva y también con el objetivo de estudiar una institución que no dejara de lado a las mujeres, me aventuré a esa búsqueda de archivo, a los más que pude, el Archivo General de la Nación en México, el Archivo General de Indias, los archivos propios de Guadalajara, para tener la visión más integral posible de la institución, pero que esa institución diera cuenta de cómo eran las mujeres que estaban ahí, cómo vivían, qué comían, cuáles eran sus actividades, esto que les comento del metate, porque pocas veces se hace historia de las mujeres que están en reclusión. Y hasta la fecha hablar de personas en prisión siempre tiene genera alguna controversia, ¿no? Porque cómo se estudia a personas que desde el sistema social son excluidos y también luego esa exclusión se replica en la academia.
Entonces, tratar de identificar a esas mujeres será objetivo central. Y desde esta perspectiva, también ver a esa institución como un ente vivo que nace, tiene su momento de auge, que se consolida, pero que a su vez también va en decadencia y muere, o sea, se pierde totalmente. Esa es también una forma muy concreta de mirar la institución, porque si yo veo la institución como una institución con esta vitalidad, esa misma vitalidad la veo también en sus habitantes. A veces pensamos en las instituciones como algo perenne y pensamos que son incambiables, que no se mutan, que no se transforman, cuando la realidad es que sí. Y la invitación es cómo identificar esas pautas en la vida de las instituciones para identificar cómo los sujetos, nosotros mismos, hacemos parte de esas instituciones. Ustedes mismos aquí hacen parte de una historia institucional de la Escuela de Estudios Generales. Entonces, ¿cómo son las generaciones también las que van definiendo esa institución a lo largo del tiempo? Y eso es lo que busco con la Casa de Recogidas, cómo sus habitantes también perfilan, delinean el funcionamiento de la institución a lo largo del tiempo. Sí. Ajá. Y ahí, Isabel, también para las y los estudiantes, vos escoges una teoría que permite que la Casa de Recogida se vea como un espacio vivo. ¿Cuál fue la importancia? Porque en todo el texto uno va viendo la lectura de tus aportes teóricos, es decir, no solo es la fuente per se, sino que vas haciendo un recorrido y vas generando, o sea, yo siento la Casa de Recogidas como un organismo vivo. Cuando lo leí, yo lo sentía vivo, o sea, yo iba viendo los cambios, las transformaciones. ¿Cuánto te aportó ese análisis teórico? Bueno, en este caso el estudio de las instituciones siempre se usa o se lee bastante a Michel Foucault, no sé si ustedes también ya han tenido como esos acercamientos, y es una visión que mira a las instituciones con un poder totalizante sobre los individuos. Y yo, en contraparte, como lo que quería también era rescatar las mujeres, me puse a la tarea de buscar otras opciones interpretativas para acercarme a esta visión más integral de la institución, no solamente la historia del organismo como tal, de cuándo se fundó, quién la fundó y cuándo dejó de existir, sino cómo eran las personas que ahí estuvieron conviviendo todo ese tiempo. Y lo que me ayudó muchísimo es la producción del espacio de Henri Lefebvre, que genera una tríada conceptual de la producción, representación y la construcción imaginaria del espacio. Y lo ejemplifico con esto. Ustedes en este espacio universitario e incluso en esta aula, el que nosotras estemos aquí y ustedes estén de este lado es una representación de cómo debe ser un espacio universitario. Y en el imaginario no necesita que alguien les explique que esto es un aula y que las personas van con este acomodo, porque ustedes ya lo tienen interiorizado. Hay una construcción de ese imaginario que a ustedes les hace coherente con lo que es el espacio universitario. Lo mismo en el aula, ustedes saben dónde se sienta el profesor y dónde se sientan ustedes como alumnos. Hay una representación que al mismo tiempo es reproducción de un orden. Nuestro pensamiento, al buscar ser un pensamiento ordenado, pues se va ordenando también en nuestra cotidianidad, en nuestros hábitos, en nuestras prácticas, y vamos generando formas institucionalizadas de ese orden. Reitero este ejemplo de la universidad porque me parece como lo más asequible para ejemplificar. Nosotros tenemos un papel como sujetos dentro de la institución y a su vez hacemos parte pues de esa institución, desde esa historia mucho más amplia, pero a partir de estos tres procesos de producción, representación y la construcción de este imaginario que nos da cuenta de esta coherencia de la realidad, ¿no? Y ahí, tal vez para que ustedes también entiendan, Isabel toma una decisión, me parece a mí desde el texto, que es escoger la voz de las mujeres. No solamente, ella trabaja otros elementos, pero le da un énfasis a la voz de las mujeres. Desde las rectoras, la Casa de Recogida tuvo, digamos, un conjunto de rectoras que era como el espacio, como la posición o la persona más cercana a quien dirigía la Casa de las Recogidas.
hasta las mujeres que están ahí y que ya Isabel les comentó un poquito. Voy a leerles una parte de lo que dice Isabel para que vean un poco su decisión. Me parece a mí, y quisiera como preguntarte eso. Vean lo que dice Isabel en su libro, abro comillas. Nunca he leído a nadie delante de la autora, entonces voy a leerte a ver qué tal. Dice, mi interés se centró en conocer cómo vivían las recogidas, quiénes eran, por qué las remitían, cuántas habitaban este sitio, qué hacían en ese encierro, quiénes más existían y convivían en el establecimiento, cierro comillas. Me parece, y quisiera preguntarle eso a Isabel, que ella tomó una decisión, y ya lo más o menos lo dijiste, en términos de que este tipo de investigaciones a veces olvidan la voz de las mujeres. Entonces, quisiera preguntarte por qué te decidiste a trabajar sobre la Casa de las Recogidas desde la voz de las mujeres, y cómo fue también, qué posibilidades te dio, qué limitaciones te dio esa decisión metodológica, investigativa e incluso política, ¿no? Entonces, te quería como preguntar. Yo cuando empecé los estudios del doctorado, yo ya hacía Historia de las Mujeres y yo llegué al doctorado pensando en seguir con ese tema Historia de las Mujeres. En el momento que yo estaba estudiando, las mujeres que cometían adulterio eran enviadas a las casas de recogidas y mi principal interés era estudiar cómo las adúlteras eran enviadas a esa institución. Y ya en pláticas con mi director de tesis me dijo, bueno, ¿por qué en lugar de ver solamente a las adúlteras, no ves a todas las mujeres que llegan a esa institución y haces pues la historia de la institución más que del adulterio, que era lo que yo me quería enfocar? Y pues le tomé la palabra, al final era el director de tesis y no hubo como tampoco mucho que discutir. Y empecé a hacer eso, mirar a la institución, pero sin perder de vista pues al cúmulo de mujeres que estaban llegando ahí y los motivos por los cuales eran enviadas. Eran otros momentos en que la cuestión de los delitos de la carne eran muy castigados y en los que siempre la culpa recaía en las mujeres. Había mujeres que eran enviadas a la casa recogidas porque estaban en incesto, porque eran violaciones, porque era adulterio, relaciones ilícitas, es decir, porque estaban casadas legítimamente bajo las leyes de la iglesia, entonces también por ese tipo de cosas eran enviadas a la casa recogidas. Es decir, una etapa también en la que el ejercicio de la sexualidad de las mujeres pues era más castigado y eran muchas de ellas enviadas a la casa recogidas. Por eso mi interés de saber cómo eran estas mujeres, quiénes eran y la variedad de transgresiones por las que eran enviadas ahí. Y ahí, si ustedes ven, en la pantalla está el texto o la cubierta del libro y ven 4 mujeres. Si no estoy mal y Isabel me corrige, la que está aquí a mano, digamos de mano izquierda mío es Arcadia, Manuela Gómez, Refugio y Petra. Y vean que ya que en la portada o en la cubierta del libro estén las mujeres, indica algo. Pero esas mujeres, esas 4, tienen una historia que están retratadas en el último capítulo del libro de Isabel. Entonces yo quisiera que Isabel nos contara un poquito de esa historia de esas 4 mujeres, para que ella ya les fue adelantando un poquito que a esas mujeres los delitos por los cuales estaban en la casa recogida son muchos, y incluso a veces no eran delitos, pero el caso por lo menos de Petra, me acuerdo, y de Manuela son muy particulares, incluso por la forma en que lo asumen los magistrados. Entonces, si nos puedes contar un poquito eso, y luego la decisión de que sean ellas las que estén en la cubierta del libro. En el caso de Manuela y Petra tienen cuestiones muy relacionadas porque las dos estuvieron en la cárcel, en la casa de recogidas, por cuestiones relacionadas a aspectos de la maternidad. Una porque no quiso ser madre y otra porque no podía ser madre, pero al final el hecho de la maternidad, de cómo se construye la feminidad a partir de que tienes que ser madre de determinada manera, influyó para que ellas fueran recluidas. En el caso de Manuela, era una joven de un ambiente rural que quedó embarazada, no estaba casada, su pareja se fue, la dejó embarazada, ella vivía con sus hermanos mayores, quien todo el tiempo la estaban recriminando por haber ejercido su sexualidad y sobre todo pues por haber quedado embarazada, porque era una mancha para el honor familiar. Entonces al momento que ella ya va a dar a luz, se va entre el campo, tiene a la bebé,
y decide matarla con una piedra en la cabeza. Al llanto de la criatura, pues salen los vecinos que escuchan y pues la encuentran todavía tratando de enterrar a la criatura con sus uñas ahí en el campo. Y ella es enviada desde, digamos, desde una parte rural, caminando hacia la casa de recogidas para tener ese castigo. ¿Por qué? Porque se le castigó por no haber sido buena madre, porque había dado muerte a la criatura, pero sobre todo el peso de la argumentación de los jueces era que como una madre que su deber era cuidar al infante, le había dado muerte. Entonces se juzgó mucho esa naturaleza de mala madre, de mala mujer, que ni los perros hacían eso, y ella siendo una mujer pues no merecía entonces tener hijos, y el castigo se enfocó muchísimo más en eso que en la muerte del infante. Y se argumentaba que pues si se había ido a un campo despoblado para matar al bebé era porque ya lo tenía premeditado y que también eso agravaba la culpa. Pero en términos de cómo había este rechazo a las mujeres embarazadas, que no estaban casadas, que recriminaban estas faltas, estas transgresiones, podríamos comprender cómo lo que hizo Manuela fue limpiar la falta con la sangre del infante, en términos así muy, muy duros, pero esa fue la forma de ella deshacerse del pecado que implicaba el infante, para resarcir su situación familiar con los hermanos que siempre la estaban recriminando por haberse embarazado. Son decisiones muy drásticas, pero comprendamos cómo iba a ser la vida de una mamá soltera en un contexto en el que eso no era ni bien visto, y mantener a la niña con vida era mantener el recordatorio de una vida de pecado y de tener a una hija que era fruto del pecado porque no había estado casada. Entonces era un constante recordatorio, y al final limpiarse de esa concepción o de limpiarse de esa visión permanente del pecado que le iba a acompañar si dejaba a la criatura con vida. Pero esa es la cuestión de la maternidad. Y en el caso de Petra, por el contrario, era una mujer que ya tenía un niño, pero ya no había podido quedar embarazada. Después de muchos intentos, decide fingir un embarazo. Petra es la que está acá abajo en la esquina, apenas se ve, pero decide fingir un embarazo, y ya al momento que va a dar a luz, pues busca a alguien que le regale un niño. Nadie le regala el niño, así que pues rapta a un bebé. Pero como en la ciudad había estado por muchas partes preguntando por un niño, la autoridad rápido dio con la persona que se lo había robado, con Petra. Cuando la encuentran, pues también eso decidió raptar un bebé. Pero estos argumentos pues nada nos dicen de cómo es también el deseo de la mujer de reafirmarse como mujer a partir de la maternidad, y cuáles son los motivos desde la visión de la mujer para llevar a cometer esas acciones, y no solamente en relación con el hombre, para que retener al hombre, para que el hombre se vea realizado como padre, para que vea que sí hay más descendencia, porque todos los juicios de los argumentos de los jueces se encaminaron hacia eso. Entonces, como una por no ser madre fue encarcelada y otra por querer serlo a partir del rapto de un bebé, pues también fue llevada a un espacio de encierro y castigada con lo que eran las penas máximas en ese momento. Antes, en ese momento de estudio, homicidio e infanticidio, que eran las penas más graves, les daban 10 años de encierro. Bueno, al menos ahora en México las penas son 70 años, 80 más. Hay personas que en México no hay cadena perpetua, pero hay acumulación de penas, y entonces hay personas que están en prisión cumpliendo 500 años de prisión, que es obvio que nadie los va a cumplir, pero son como las argucias legales porque no hay cadena perpetua. Entonces generan este otro tipo de sentencias pues de generaciones, ¿no? ¿Y por qué escogiste esta cubierta? Porque justo no quería
En la contraportada está una imagen que es de la casa, de la institución, pero yo lo que quería era que estuvieran presentes las mujeres que dieron vida a esa institución y que fueron el motivo para construir ese tipo de instituciones. Y como ustedes vieron, digamos, en el texto de Isabel, yo le pregunté por la historia de ellas, ella lo cuenta aquí en el texto, porque evidencia cómo, a ver, un objeto, como ella dice, al principio muy objetivo, que la historia de una casa puede contener las formas incluso en que se expresan las relaciones de género, incluso las relaciones de género desiguales. Y ahí la siguiente pregunta que yo le tengo a Isabel es eso, ella trabaja muy bien cómo era ser un hombre encarcelado y qué castigos tenía frente a una mujer encarcelada en la casa de recogidas y qué castigo tenía. Y ella lo dice con estas palabras, esa descripción y esa forma de castigo genera un sesgo de género. Entonces te quería pues preguntar si puedes contarnos un poco esas diferencias en el castigo, y también en el momento de ejercer la pena, ¿cómo eran esas diferencias? Hay varios textos que siempre refieren a la cárcel de varones como la replicación de una fábrica, porque a los hombres se les tienen talleres trabajando con baja remuneración o a veces una remuneración simulada, pero en el caso de las mujeres no podríamos compartir la misma visión porque con las mujeres recluidas, tanto en México como casi en el resto de América Latina, no tenían las mujeres talleres que les permitiera aprender algún oficio o ganar una remuneración aunque fuera pequeña. Entonces la visión de que las cárceles son réplicas de la vida del obrero, de fábricas, no aplica para las mujeres. Y lo que me llevó a mí a partir de estudiar estos casos en México es que en el caso de las mujeres en México, la cárcel de mujeres, las casas de recogidas funcionaban como una gran cocina porque las tareas que hacían eran de la cocina, de generar tortillas, de la alimentación de los varones, incluso institucionalmente como una casa de recogidas está replegada para servir a la cárcel de varones, a los que les tenían que brindar el desayuno y la comida y en algunos lugares lavarles también su ropa. Entonces la institución femenina al servicio de la institución masculina y sus habitantes al servicio de la institución masculina, porque los hombres no hacían comida para las mujeres, ni hacían limpieza para las mujeres, ni hacían alguna clase de mantenimiento para las mujeres. Eran las mujeres las que generaban la comida para los presos, las que lavaban la vestimenta de los presos, y ahí como aún en las instituciones se replica la doblegación de lo femenino a lo masculino. Y para que ustedes, si quieren en algún momento, el texto va a quedar en la biblioteca, quieren profundizar, incluso esto que decía Isabel con el metate, que pareciera como una cuestión muy, no sé, uno se lo imagina y dice, ay, bueno, las mujeres que están reclusas en este espacio lo que hacen es simplemente estar haciendo tortillas y no pasa nada. Bueno, Isabel en el texto va contando como muchas de ellas, obviamente, imagínense, si se ubica en el metate de piedra, al estar haciendo tortilla, lo que van haciendo es que se van llagando las manos. Entonces ella coloca estadísticas donde de 62, estoy dando un dato impreciso porque no me acuerdo, pero era como de 62 mujeres, 22 de ellas tenían problemas, digamos, en las manos con llagas. Entonces, como para que ustedes vean también cómo era este proceso del establecimiento en una casa de recogidas hacia las mujeres. Y ahí yo quisiera no perder la oportunidad, para luego darle la oportunidad también, espero que les esté interesando el tema, de preguntarle a Isabel el papel de las rectoras. También en algún momento, si pueden acercarse al texto, Isabel hace minuciosamente un recorrido por quiénes eran esas mujeres rectoras, qué implicaba ser rectora de una institución como la Casa de Recogidas, y a través de las rectoras también las formas en que se generaba el consumo, el consumo alimenticio, por ejemplo, de esa casa de recogidas. Entonces quisiera preguntarle yo a Isabel sobre ese papel de las rectoras y la influencia que tuvieron en estas mujeres, digamos, llamémoslas, que estaban en la casa de recogidas.
Pues eran sus principales cuidadoras, pero también en ese sentido las que se encargaban de hacer cumplir los castigos en la institución. Las rectoras tenían pues una posición hasta cierto punto privilegiada porque ellas podían vivir con su familia en un espacio concreto de la institución, eran mujeres que recibían un sueldo, podrían ser mujeres letradas o no, pero siempre con el cuidado de que fueran mujeres de buena honra, de buena reputación, tenidas por la comunidad y que tuvieran con el aval, que se presentaran al cargo con el aval de un párroco, de un clérigo que certificara pues su buena práctica como cristiana, ¿no? Católica. Ellas también tienen una relación con las recogidas a veces un tanto maternalista, ¿no? Cuidándolas como pobres mujeres venidas a menos, desposeídas, pobres, y en muchas ocasiones se posicionan desde esta manera, en otras ya son más rígidas con su trato, y las tratan a ella pues como pecadoras o como transgresoras o estas mujeres que han delinquido. Y el recuento que me permite también dar cuenta pues de todas estas mujeres que estuvieron ahí al cargo de la rectoría fueron los libros de cuentas, que ellas se hacían cargo de los libros de cuenta porque ahí registraban pues su nombre, su firma, y también por ejemplo en este tipo de fuentes que son libros de cuentas de consumo, de lo que se compraban en el mercado, de lo que se compraba cada día de verduras, de carne, de chocolate, cosas así, nos permite dar cuenta también de cómo era la dieta de las mujeres en prisión y cómo era la forma en que las rectoras pues se encargaban de proveer a esas mujeres también con lo básico, incluso en momentos en que daban a luz al interior de la casa de recogidas, la rectora era la responsable de tener lo necesario para satisfacer las necesidades de una mujer recién parida, dieta especial, acercar a una partera para que pueda ayudar en el proceso de dar a luz, y ungüentos y todo lo que fuera necesario. Entonces también había como ese otro punto de cuidado hacia la maternidad o hacia la crianza de las madres en reclusión. Sí, tal vez con el papel de las rectoras uno se da cuenta de la contradicción de la misma institución, ¿verdad? Por un lado, el castigo, y lo conversamos ya, y el castigo permanente, porque estas mujeres trabajaban, vos colocás aquí las jornadas y son jornadas largas de trabajo. Y por otro lado, para que ustedes entiendan, si una mujer tenía hijos, esos hijos también iban a esa casa. Y si estaban, por ejemplo, hay algunas reconstrucciones donde las mujeres se llevaban a sus hijos y además en ese momento, cuando las retenían, estaban embarazadas. De tal manera entonces que también tenían sus hijos en ese espacio. Y Isabel está contando un poco, porque cuando yo leí el capítulo de las rectoras, dije, muy contradictorio, ¿no? Es un espacio de castigo, pero al mismo tiempo de este maternazgo, de traer a la parturienta. Ya ustedes saben que no era una cuestión de hospital, sino que se traía a una mujer partera, y digamos de también tener a sus hijos dentro de este espacio, ¿no? Entonces, la casa recogida, si vos lo dejas muy bien, y ahí quiero ir un poco a la pregunta de las transformaciones que tuvo la casa de recogidas, es un espacio muy contradictorio, vos lo decís en las conclusiones, ¿no? Es un espacio complejo, no hay una sola, por eso yo le preguntaba a ella, ¿qué tan difícil? La primera pregunta que le hice, porque todo el texto, ella va diciendo, Isabel va diciendo que la casa recogida no tiene una definición ni es monolítica. Entonces te quería preguntar también un poco esos cambios que sufrió desde lo eclesiástico a finalmente como un centro de detención. Cuando se fundó este tipo de instituciones, en la cosmovisión de ese momento lo principal era la salvación del alma. Entonces por eso también un tanto el título, cómo esas instituciones se generan para salvar a esas mujeres de ese camino de perdición y salvar su alma, porque era lo más importante. Ya con la instauración del régimen penitenciario, la cuestión de salvar el alma queda de lado, tanto para hombres como para mujeres. Ahora lo que se busca es corregirlos para integrarlos a la sociedad, y ese es el tránsito que trato de concretar en el libro, de cómo esa sociedad que veía la institución como un lugar necesario para que las mujeres pudieran salvar su alma, después se convierte en esta idea ya más difundida y compartida del régimen penitenciario, en donde van las personas
para ser corregidas, disciplinadas y reintegrarse a la sociedad. Ya sea corregirse, esta idea de la reinserción, pero sobre todo con esa idea de algo que está dañado, lo vamos a reformar y lo vamos a integrar a la sociedad. Pero el alma se desdibuja completamente de este tipo de espacios y en general de la sociedad. La sociedad ya no tiene como elemento nodal buscar la salvación de su alma. Sí, pierde la mística, decís en el texto. Y ahí, para también, si algún momento les interesa, hay un capítulo súper interesante que es en 1810, qué pasa con la insurgencia política y qué pasa con esas mujeres que participan en la insurgencia política y la casa de recogidas. Yo no quisiera contarle la historia porque que aquí tenemos la autora. A mí ese capítulo me pareció súper interesante porque entonces el espacio se convirtió de un espacio místico en medio de un espacio de reclusión política. Para ubicarlos, 1810 es más o menos el momento de la insurgencia política de México, que luego, en términos muy sencillos y muy poco detallados, dará paso a la independencia, ¿no? Entonces, a estas mujeres que se asumen, conscientes o no, a esta insurgencia política, van a ser recluidas en este espacio de la casa de recogidas. Entonces, en ese transcurso, entre el menester místico de la salvación y del centro penitenciario, va a haber una reclusión política. Eso a mí me parece súper interesante y quisiera que Isabel nos profundice en ese sentido. Sí. Cuando se enviaba aquí a las mujeres con esta idea de salvarles el alma era porque se tenía claro que habían cometido un pecado, como ese pecado de adulterio, que habían robado, que habían cometido homicidio, infanticidios. Había una idea clara de que la transgresión derivaba de un pecado. Pero cuando fue la insurgencia, pues había mujeres a las que se daba por hecho que eran adeptas a la revolución porque no tenían la figura de un esposo en casa. Así de arbitrario podría ser su detención. Si estaba sola en casa y pasaban las autoridades reales, la sospecha era inmediata. ¿Por qué no está su esposo? Pues seguramente porque anda con los rebeldes y ella también va a ser parte de las mujeres rebeldes o va a ser parte de las mujeres que va a estar dando insumos a los rebeldes, víveres principalmente. Y muchas de esas mujeres fueron enviadas a la casa de recogidas y es un momento en que en la casa pues ya no está buscando la salvación del alma y está en un momento en las que evidentemente funcionaba como un espacio de castigo político, porque las mujeres que eran detenidas y llevadas a la cárcel no pasaban tampoco por un proceso. El uso político que se le dio ese momento a la casa era ineludible y hace también como más factible el tránsito, ya una vez que se independiza México, a que este tipo de instituciones sean parte de los sistemas carcelarios a nivel estatal y nacional. Ya antes, cuando la visión era de la salvación del alma, la institución dependía de la iglesia. Cuando ya la función deja de ser esa, pasa a depender del Estado. Ya la iglesia no se interesa por ese tipo de instituciones. Vamos a pasar, si les parece, a un espacio entonces de preguntas de ustedes. Esperamos que haya sido de interés. Vean que es algo muy lejano, insisto, a nuestro contexto costarricense. Sin embargo, es muy cercano. Es decir, cuando pensamos en la diferenciación de género, en las formas en que son tratadas, en las formas en que una casa tiene una función específica y va cambiando, pero al mismo tiempo siempre mantiene esa relación diferenciada del género, se vuelve muy interesante e incluso muy, si se me permite, actual, en el sentido de cómo pensar el pasado para repensar el presente, ¿no? Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas para Isabel, para seguir discutiendo con el texto. No sé si alguien… Ajá, allá hay una persona. Mi pregunta es, ¿cuál fue la parte más interesante de la investigación y de hacer el libro como tal?
Ok. La parte que más me gustó fue poder reconstruir cómo se hacía toda la elaboración de las tortillas en la institución, porque era algo que no se tenía en cuenta. Por ejemplo, identificar que entre 50 y 70 mujeres cocían y amasaban 250 kilos de maíz todos los días para satisfacer la demanda de los varones. Sus jornadas empezaban a la 1 de la mañana para poner en cocción esas cantidades de maíz. Al alba, entre las 3 y 4 de la mañana, apagarlo para que se enfríe un poquito, pero casi de inmediato empezar a amasar el maíz para tener las tortillas listas a las 8, 8 y media de la mañana para servir el desayuno. Y después de estar todo el día en la molienda y en la elaboración de tortillas en los fogones, apenas si descansar para empezar otra vez la elaboración de tortillas para la comida. Otra vez también pues unas cantidades bastante grandes, considerables. Y ese trabajo parecía invisibilizado, es decir, la casa de recogidas sirvió para que funcionara la cárcel de hombres, porque si no, ¿quién les iba a dar de comer? Con un trabajo gratuito, no remunerizado, que las lastimaba en su condición física, y nadie toma en cuenta como ese desgaste de las mujeres para que la cárcel de hombres siguiera funcionando tal cual. Bueno, buenos días. Yo quería preguntar acerca de si nos podría comentar un poco sobre cómo se cerró esta institución, si hubo un cambio en las leyes o protestas al respecto. Gracias. En México, el modelo penitenciario, no sé aquí cuándo llegó el modelo penitenciario, en México el modelo penitenciario llegó entre 1860 y hubo dos instituciones que empezaron con ese modelo y una fue en Jalisco. Entonces la penitenciaría en Jalisco data de 1854 que se empezó a construir y en el 61, 62 ya entró en funciones. Cuando se hizo este modelo penitenciario, ya más a la idea de panóptico y de vigilancia, con otras ideas, ya las mujeres que estaban en la casa de recogidas fueron enviadas a ese espacio, porque se entendía que era el modelo de cárcel nueva. Pero aún así, estando en esa cárcel nueva, el departamento donde estaban las mujeres se les conocía como departamento de recogidas, seguía como toda esa historia. Y además, en ese departamento de cárcel nueva, las mujeres seguían haciendo las tortillas y la comida para los varones presos que ya tenían en la misma institución. Antes la casa de recogidas pues era un espacio y la cárcel de hombres era un espacio diferente. Había que sacar toda esa comida que les digo que elaboraban, había que sacarla de ahí y llevarla en tránsito pues hacia la cárcel de varones. Pero ahora ya estando ahí, incluso la parte de la arquitectura es muy significativa porque el área de hombres tiene espacio para talleres, espacio para escuelas, que la biblioteca, que los patios, y el área de mujeres son dormitorios, área de cocina y área de atoles, donde se prepara esa bebida, no sé si también acá la usan. El atole es una bebida también a base de maíz, muy básica, en cocción con piloncillo, no sé si acá hay piloncillo. Bueno, con prácticamente maíz y azúcar, era una bebida muy básica que se le daba también a ellos, pero como toda la arquitectura que tienen los hombres con talleres, escuelas y demás, no se replican los espacios femeninos donde solamente son dormitorios y cocinas y fogones pues para ellas. En la investigación tuvo la oportunidad, o sea, yo sé que pasaron muchos años, pero ¿pudo hablar con alguna mujer que haya estado recluida? No, porque la investigación se queda en 1871, pero yo ahorita estoy trabajando presas en la actualidad, bueno, en 1970, y son presas en las que sí he podido entrevistar. Y algo que es recurrente, por ejemplo, en la visión de la reclusión femenina diferente a la reclusión masculina es que las mujeres, desde mucho tiempo atrás,
siempre van a reclusión con sus hijos. Hasta la fecha, las mujeres en México pueden estar con sus hijos. Tiene unos 5 o 6 años que se legisló que los infantes pueden estar hasta los 3 años. Pero antes eran niños con 6, 8, 10, 12 años que pues todo el tiempo que estuviera la mujer en condena iban a estar en reclusión con su madre. Y es impensable que un hombre que vaya a prisión con sus hijos. Entonces la mujer es madre aunque esté en prisión, y el hombre en prisión pues nunca va a seguir siendo padre. Bueno, buenos días. Me gustaría saber un poquito sobre cómo surgió la Casa de las Recogidas o cómo fue planteada la idea a que las mujeres terminaran como en ese lugar. La casa existió porque un jesuita quiso impulsar la construcción de esa casa de recogidas, porque parte de las labores que hacían los jesuitas en Guadalajara era visitar la cárcel de hombres. Y entonces, como no había tal cual un espacio de casas recogidas en Guadalajara, esa institución ya existía en España, ya existía en México, pero no existía en Guadalajara. Entonces, ante la falta de ese tipo de casas, el jesuita la empezó a impulsar. Y también eso nos da cuenta de cómo pues eran las autoridades eclesiásticas quienes estaban interesadas por construir este tipo de instituciones. Y los poblados de alrededor pues enviaban mujeres a esta casa en Guadalajara porque era el lugar donde había. Se buscaba también como enviarlas de muy lejos a este espacio porque era la única que estaba en la región. Podían tener cárceles de mujeres, pero como la cárcel de mujeres se usaban para penas leves, cuando había faltas graves, pues las enviaban hasta Guadalajara a la casa de recogidas. Acá. Gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitar a la profesora Isabel Juárez, que nos trae este trabajo para comentar. Agradecer a Sonia Angulo y Esteban Sánchez, que nos gestionan la actividad para hoy. Y también agradecer a las personas estudiantes que nos acompañan en esta actividad, hoy en esta mañana. 2 comentarios y unas preguntas, si me lo permiten. La primera acotación tiene que ver con la vigencia del tema. Me parece que estas relaciones de género tan desiguales, tan injustas, que ustedes traen aquí a exponernos a nosotros, y en un contexto de este país en donde se está discutiendo jornadas de 12 horas, en donde se sabe ad portas que eso para las mujeres va a ser todavía más desigual, es un tema que nos invita a la reflexión profunda. Por otro lado, las personas que están aquí acompañándonos, personas estudiantes, en este segundo ciclo lo que tienen por estudiar o lo que estamos estudiando con ellas es justamente la realidad latinoamericana. Entonces, este tipo de temas, por alguna razón, es que generan tanto comentario por parte de las personas que ya antecedieron con la palabra acerca de este tipo de preocupaciones. Primera pregunta, si me lo permiten. En este estudio, que me parece pues que es bastante largo, en una casa de recogidas en Guadalajara, que es una de las ciudades más importantes de México, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta eso. ¿Cuánta gente a lo largo del tiempo fue atendida, si es que es atendida si me permiten el término atendida, en esa institución, ¿verdad? A lo largo de ese periodo de 1745 hasta 1871. La segunda pregunta es acerca de las edades promedio de las personas que fueron recluidas ahí, en esa institución. Y si me permiten la tercera, porque no quiero seguir aquí enumerando más, sería ¿cuánto tiempo en promedio, meses, años, no sé, o décadas, no quiero pensar más por ahí, estuvieron recluidas esas personas en esa institución? Entonces sería por ahí. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por las preguntas. El recuento general de la población no lo tengo hecho, es muy difícil rastrear, pero por ejemplo la casa se abrió en 1751, para 1754 hay reportes que se habían en ese tiempo de reclusión
manifestaban con éxito cómo en ese transcurso de tiempo había habido más de 2,000 mujeres recluidas, por rondas incluso. Las mismas autoridades eclesiásticas salían a la calle en la noche, si veían a una mujer sola era signo de sospecha y la llevaban a reclusión, porque pues si estaba a horas de la noche se sospechaba que fuera prostituta, que estuviera buscando pues transgredir en otros términos, y para evitar problemas pues las agarraban y se las llevaban a reclusión directamente. Eso en los primeros años de la casa, y estas cifras las mencionaban, como digo, con éxito, ¿no? La institución ha funcionado tanto que hemos arrestado, recogido, tal cual el término de recoger de la calle, pues las llevan ahí, recogido tantas mujeres. Ya a lo largo del tiempo la población osciló entre 40, 50, 70 mujeres. Cuando más población hubo 100, 110 mujeres. No eran espacios como muy grandes, entonces tampoco no se permitían mayor número de mujeres. Y también con la idea de que las mujeres poco transgreden, pues siempre va a ser muy diferente el número de mujeres que hay en los espacios de encierro que el número que hay de varones. Respecto a las edades, desde los 16 años, 15 y 16 años podrían estar en estos espacios de reclusión. Las edades máximas que he identificado, porque también luego hacen como cortes amplios de las edades, entre los 50, pero ya mujeres pues bastante desgastadas. Sí se nota también que buscaban mujeres, bueno, pensemos en la reclusión y con la función de la casa de que tenía que mantener la prisión de varones, pues no les iba a interesar tanto mantener reclusa a una mujer de 50 años que ya no iba a estar con la misma fuerza en el metate o en el fogón. Entonces la población era principalmente joven, que ahí, y eso también lo dicen las fuentes, salía envejecida, salía desgastada, salía incluso a veces sin una mano, perdían la mano de estar con el metate, dañadas de los pulmones también porque todo el día estaban con los fogones y oliendo la leña o el humo que generaba la leña, entonces el desgaste físico era bastante fuerte. Hola, mi pregunta sería, ¿cuál era el delito más común por el que estas mujeres, si era que había delito, así como usted lo menciona, ¿verdad? A veces solo el hecho de estar solas en la noche era motivo para… Y lo otro era si habían algunas formas de resistencia o solidaridad entre estas personas, ¿verdad?, dentro de la institución que pudieran transgreder la legalidad, las normas, ¿verdad?, de la misma institución. Gracias. Sí, muchas gracias. En el momento en el que la casa buscaba la salvación del alma, los principales delitos por los que eran recluidas eran adulterio, relaciones ilícitas, incesto, violación, bueno, esos eran como los principales delitos de la carne que podríamos entender. Los que menos había era infanticidio y homicidio. Las mujeres casi no cometían delitos de sangre, o sea, 1 o 2 mujeres que cometían este tipo de transgresiones. Y otras faltas que empezaron a tener más auge, sobre todo ya cuando se pasó a la etapa del Estado, que ya no la atendía la iglesia como tal, sino el Estado mexicano atendía a la institución. Las faltas ya eran diferentes, ya era robo, era por estar borrachas en la calle, por eso eran enviadas a la casa, y ya casi muy pocas por transgresiones de cuestiones relacionadas a la sexualidad. Y había, por ejemplo, en este periodo de salvación del alma, 3 formas de enviarlas. Una, que se les hiciera causa, tal cual, por la transgresión. Otra también era que el esposo o el padre decidiera enviar a su hija o a su esposa a la institución porque se portaba mal, porque no le hacía caso. Y por ejemplo, imagínense, si el esposo va y la lleva a la institución, solamente depende del esposo cuando la quiera sacar. Pero cómo actuaban en contubernio las autoridades y el esposo para admitir esas reclusiones sin mayor miramientos, y entonces hasta que la esposa decía que iba a cambiar su actitud o que iba a cambiar o le pedía perdón al esposo por cualquier motivo, ya el esposo decidía pues que ya la iba a sacar. Entonces esa era otra forma. Y la tercera era un poco en los mismos términos, eran los amos podían llevar a sus esclavas negras a reclusión también por el tiempo que ellos quisieran, porque se habían portado mal, aparte de que pues había castigo físico. En estas casas había látigos, había cadenas, había instrumentos de tortura, porque también se les castigaba físicamente. Entonces, como la posesión
de un esposo hacia su esposo hacía permisible que la fuera a encerrar, o de un amo hacia su esclava hacía posible que la fuera a encerrar por el tiempo que ellos lo desearan. Buenos días. Doctora, quería saber si en su investigación descubrió alguna forma de organización o de acompañamiento entre las mismas reclusas. Sí, y era parte de la otra pregunta, perdón, se me fue. El momento del parto, era mucha solidaridad, porque yo les mencioné que había una partera, pero a veces la partera era de las mismas reclusas de ahí, que apoyaba a otra mujer en el momento del parto. Y la rectora se encargaba de comprar una dieta especial. Por ejemplo, si todo el día comían frijoles o verduras, en el momento del parto, la cuarentena, se garantizaba que comiera pollo y comiera carnero y que consumiera chocolate, con la idea de que la mujer recuperara las fuerzas y tuviera mejor lactancia. Entonces era una forma de procurar no solamente el bienestar de la madre, sino también el bienestar del bebé, de la criatura. Sí había como ese cuidado, esa solidaridad femenina, les compraban velas para que en la noche pudieran también amamantar, pero solamente en ese tiempo que estaban pues lactando. Y también momentos más excepcionales como eran las festividades, el cumpleaños de la rectora, Navidad, Pascuas. La rectora se encargaba de hacer grandes comidas para todas las mujeres, ¿no? Se hacían comidas especiales para esos días en las que hacían partícipe a las mujeres en prisión. Y también había momentos pues de fuga. En alguna ocasión, justo en la hora en que iba a empezar la molienda, esta parte del metate, empezaron a armar un revuelo, la rectora fue y la atacaron con las ollas y cazuelas que tenían a la mano porque se querían fugar, pero pues luego llegaron los guardias y aplacaron ahí la situación. Pero si había esta idea de fuga es porque las mujeres todas se pusieron de acuerdo y decidieron atacar a la rectora en el mismo momento, hicieron bullicio a propósito para que la rectora tuviera que ir a callarlas, pero cuando ella llegó pues la recibieron con los instrumentos de su tortura, que eran las ollas, las cucharas y todo esto, ¿no? Entonces sí había como esos otros momentos de solidaridad que se pueden identificar. Yo quería preguntar sobre las penas menores, que estaba la cárcel de mujeres, ¿verdad? Y la casa. Usted mencionó que las llevaban a la casa por razones totalmente que no se considerarían un delito realmente. Entonces yo me preguntaba cuál era ese delito menor que hacía que no fueran a la casa. Por ejemplo, robos menores, que estando en el río se robó la servilleta o la falda de la vecina. Ese era un robo menor que ameritaba 1 o 2 meses en prisión, 3, 4 meses tal vez, si reincidía, si seguía robando cosas, o que si trabajaba como empleada doméstica y a su patrón le robaba la plancha o algún instrumento de esa naturaleza en seres del hogar, la enviaban a la cárcel. Si la descubrían también tomando pulque, no sé si acá hay pulque tampoco, pues si la descubrían tomando algo de alcohol, de vino, pues también la llevaban como algunos meses a la cárcel de mujeres. Si reincidía más de 2 o 3 veces, ya se consideraba como presa reincidente y la enviaban a la casa de recogidas porque se consideraba que era incorregible y que los 2 o 3 meses de cárcel no les era suficiente y entonces había que darles un castigo más severo. Pero eran como ese tipo de delitos que eran considerados faltas menores. Sí. ¿Cómo era la reintegración de las ¿Cómo era la reintegración de las mujeres cuando salían de ahí a la sociedad? Pues con esta idea de que el trabajo femenino era la que las iba a ayudar a reingresar a la sociedad, se asumía que al estar más tiempo en las faenas de la cocina iban a regresar como mejores mujeres, mejores amas de casa y mejores esposas hacia la sociedad. Esa era la forma en que se pensaba su corrección y su reincorporación a la ciudad. Y muchas de ellas no es que no supieran hacerlo, sino que pues reñían, tenían otras actividades que las llevaba a estar ahí. Pero hasta ahí se quedaba la reinserción. En el caso de los varones, la reinserción siempre se piensa en 3 aspectos. Un trabajo que los habitúe al trabajo afuera y que ese trabajo sea remunerado. La instrucción como parte de un ciudadano letrado que hay que reintegrar a la sociedad, que reciba educación letrada es fundamental.
y en el aspecto de la disciplina. Si un hombre, se entendía sobre todo en ese momento que si un hombre transgredía era porque no acataba el pacto social, entonces había que disciplinarlo. Pero en la mujer, ninguna de estas, salvo la disciplina, ninguna de esas tres condiciones se cumplía a cabalidad. No se le enseñaba un oficio y tampoco se le instruía de forma letrada. No se consideraba que era necesario para las mujeres porque se daba por hecho que su única tarea era estar en el hogar, y en el hogar lo único que tenía que saber pues era aprender a cocinar y a lavar. Entonces en eso se basaba su corrección. Más. Yo nada más para terminar la presentación tenía una pregunta sobre la fotografía. ¿Qué papel jugaba la fotografía respecto al tema de la reclusión? Eso fue lo que más me llamó la atención al inicio, pensando, digamos, que además la fotografía está ganando terreno muy incipientemente en 1850, 60. Ajá. En México la fotografía penitenciaria llegó en 1855 en la Ciudad de México. Se hacía un primer registro al momento que eran detenidos y una segunda fotografía cuando ya eran sentenciados. Y aquí lo curioso, en Guadalajara llegó en 1864 la fotografía, y lo curioso, no sé si se alcanza a percibir, pero por ejemplo la mujer de la parte superior trae en su mano un puño de flores. O sea, esas son fotos, se las tomaron en la penitenciaría, y ahí cómo es el manejo también del fotógrafo para disminuir un poco la transgresión que cometían las mujeres, pero al mismo tiempo arraigarla con aspectos de su feminidad, y nada más femenino que una mujer con flores. Entonces, cómo era también desdibujar la transgresión que había cometido una mujer. Y en el caso de la mujer que trae flores en la parte superior, es Manuela, la que les comento que mató a su bebé al nacer porque era fruto del pecado. Entonces, la idea de retratarla con flores desdibuja totalmente esta parte negativa con la que la percibía la sociedad. Creo que incluso ahí el fotógrafo es un actor fundamental para comprender cómo se arraiga lo femenino y cómo se niega también pues la posibilidad de transgredir de las mujeres. El hombre cuando es violento porque socialmente les es permitido, pero en las mujeres la violencia no les es permitida y transgrede su feminidad. Entonces retratarlas con flores pone el acento en ese aspecto de la feminidad que no deben perder. Aunque hayan cometido ese tipo de transgresiones, no lo deben perder, y el fotógrafo ayuda a que no lo pierdan dándole este ramo de flores para retratarlas. Bien, en este caso muchas gracias a Isabel y a Sonia por la presentación del libro. El libro va a quedar en la biblioteca Carlos Monge Alfaro, en este caso de la Universidad de Costa Rica, si en algún momento quieran utilizarlo para investigaciones de esta naturaleza, y incluso por el periodo que se analiza de esta transición entre un sistema de corte colonial, virreinal, hacia una lógica más moderna de Estado, ¿verdad? Y por eso el título del libro es muy elocuente, digamos, de esa transición, de que el alma es el punto central de de la naturaleza humana prácticamente desde esa perspectiva, y el Estado lo está asumiendo como un individuo que funciona dentro de una reproducción de lo social. Entonces, esa transición es clave para entender también las sociedades modernas, precisamente. Entonces, agradecerles muchísimo sí. Agradecerles a usted el espacio, las preguntas, pero además el libro queda en la biblioteca, y aunque no les interese el tema, digamos, en términos del periodo, el tema de la voz de las mujeres queda muy evidenciado en el texto. Entonces es muy interesante leerlo. Isabel escribe como si fuera una novela. Les juro que yo me leí de un tirón 200 páginas porque era muy interesante estar leyendo la historia, y parece que no, ¿cierto? Cuando uno dice la casa de recogidas y de repente Isabel la llena con una voz específicamente de las mujeres que hace que tenga una resonancia y una lectura que va más allá del mismo muro o de la forma en que ese muro se representa en la sociedad. Entonces yo quisiera invitarles a leer el texto, porque de verdad hay capítulos sumamente interesantes que pueden interesarles a ustedes en términos, no solamente por el tema, sino en general para entendernos hoy y entender cómo las relaciones de género, a pesar de que se diga que hoy cada día son más equitativas, en realidad
puede ser una lectura que nos permita entendernos y pensar hoy. Y aprovecho para agradecerle a Isabel el texto y además la conversación que tuvimos, que para mí pudimos haber seguido conversando y destacando más cosas del texto, ¿no? Entonces yo quería como agradecerle a Isabel y a ustedes la participación y la escucha tan activa. Muchas gracias. Sí, y nada más recordarles que mañana Isabel tiene otra conferencia a las 3 de la tarde sobre el tema de presas políticas en México en la década de 1970. Entonces vean que pasaríamos, hay un salto, ¿verdad?, considerable de tiempo, pero las preguntas, las temáticas, el objeto de estudio, las mujeres como centro de discusión están ahí presentes. Entonces, agradecerles a ustedes por estar aquí y en otro momento pues estaremos con la doctora Isabel en otra conferencia. Así que muchas gracias y buenos días. Muchas gracias y también al equipo técnico por la ayuda.